de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros televidentes y oyentes en las conversaciones en el cenador. Una nueva conversación. Siempre digo lo mismo, pero muy esperada por mí. Hace mucho tiempo que te vengo persiguiendo. He conseguido por fin hoy, se le ha caído un plan y... ¡Vente, corre! ¡Ay! Que si no, no te pillo. Y aquí está. Es Jorge Baonza Díaz. Yo no quiero decir tu título académico porque me da igual, luego nos contarás tú un poco, pero Jorge para mí es naturalista, en el mejor de los sentidos, de todos esos libros que yo leía en mi adolescencia, de Darrell, de todos esos personajes maravillosos que no eran biólogos, que no eran agrónomos, que eran naturalistas, o sea, eran gente que amaba y disfrutaba la naturaleza y que tenían un conocimiento excelso. De hecho, muchas de las cosas las descubrieron ellos, ¿no? Entonces, ese es el perfil tuyo que a mí me ha fascinado siempre, es eso. Cuando yo he tenido la suerte y el privilegio de pasear o de coincidir con Jorge en la naturaleza, y digo naturaleza, el jardín de mi casa o en un risco en Valdemanco que nos conocimos, ha sonado eso muy romántico, no fue tan romántico, fue emocionante, no fue romántico. Coincides con él. Y esa sensación de entrar en la fábrica de Willy Wonka, en un mundo mágico, ¿no? En un mundo desconocido, de capas y capas que tú no ves y que tú sí ves. Ya no solo en la roca, en la planta, en el pequeño animal, en el gran animal, en el animal cercano, en el animal en la distancia. Es una cosa mágica y maravillosa que yo he vivido, por suerte contigo, varias veces. Y yo quiero que los que estáis en casa y las que estáis en casa lo viváis también, aunque sea durante media hora, 40 minutos que te pueda robar de tu tiempo. Así que este es la persona maravillosa que está hoy aquí. Lo primero, una pregunta logística, de alguna manera. La primera pregunta que yo hago a todo el mundo que viene aquí es ¿cuándo, cómo y por qué llegaste a Bustar Viejo? Pero por el apellido Baonza yo entiendo que no es que viniste de lejos, que esto es ancestral, es un apellido muy común y muy conocido en el pueblo y en toda la zona, por lo que tengo entendido. Sí, vamos, claro, toda mi familia es de aquí, los dos apellidos, vamos, las dos por parte de padre y madre, y lo que pasa es que sí me crié en Madrid, y lo que pasa es que al acabar la carrera, pues me volví al pueblo. Aquí era el sitio de vacaciones de siempre, y pues al acabar la carrera preferí vivir aquí que en Madrid, y bueno, pues... Los que vivís aquí ya sabéis que este es un entorno maravilloso y da mucho juego para ver muchas cosas de naturaleza. ¿Y qué estudiaste formalmente para llegar a este conocimiento y a esta conexión con lo natural? Pues yo soy biólogo y bueno, siempre me ha interesado pues casi todos los campos de la biología, pero también he tocado geología porque se estudia en la carrera, pero es eso, cuando te mueves por aquí por el campo, pues al final todo lo que vas viendo pues tiene su interés y bueno, ahora estoy especializado en botánica, pero de trabajo sobre todo, porque llevo trabajando de botánico de campo mucho tiempo y es en lo que me he especializado, pero al final siempre acabas picoteando en cosas que afectan a las plantas, por qué crecen en el paisaje, un poco todo. ¿Y con los tradicionales aquí en Bustar Viejo, pues que los conoces un poco por la familia o por los vecinos, pues y que dejan huellas en el paisaje, pues todo me interesa un poco, sí. ¿Y cómo es el trabajo de un biólogo? ¿Es tan bonito como nos imaginamos, que vas con un cazamariposas y un Salakov disfrutando de las maravillas de la naturaleza? ¿O es metido en una oficina categorizando y haciendo un Excel de pequeños? Pues yo hago trabajo de biólogo de campo, o sea, no es de laboratorio de los que trabajan en biomolecular o cosas así. Yo hago trabajo de campo y hago mucho de cuestiones de impacto ambiental, de cuando hacen grandes obras públicas o privadas, vamos, de pues los estudios de impacto ambiental que recaigan, pues los estudios botánicos suelo hacer, y tengo la suerte de trabajar también en estudios de investigación, colaborar con estudios de investigación de universidades. Curioso, es un trabajo que nadie sabe cómo se hace, a no ser que lo hagas, ¿no? Claro, pues eso es. Yo, pues mi trabajo básico consiste, sí, por ejemplo, los de impacto o los trabajos
Más de investigación es ir a un sitio en concreto que hay que estudiar las plantas, se recogen algunas muestras, las que no reconozca en el campo, las tengo que identificar en el laboratorio y luego, bueno, elaborar informes o cosas así y así se hace en casa, en oficina, digamos. Hace poco he leído que han descubierto un nuevo tipo de escarabajo, ¿no? Sí, o sea, hay grupos de organismos que no están muy bien conocidos. Eso, fíjate, es un escarabajo que la última, si es el que dices... No, con el cuerpo así como gordito. Sí, el de la Sierra de Illón. Sí. Pues más sorprendente todavía es que hay una nueva especie de hongo descrita de Bustar Viejo y que solo se conoce de Bustar Viejo, muy reciente. Un hongo que crece muy pequeñito, que crece en las maderas de los jabinos, los que se llaman aquí enebros de montaña. Y solo se ha encontrado una muestra aquí, unos investigadores de la universidad que pasaron por la carretera del puerto de Canencia y lo encontraron, y una especie nueva para la ciencia descrita de Bustar Viejo. Toma este año. Toma ya. O sea... Casi primicia en las conversaciones en el cenador. ¿Tiene nombre o...? Sí, pero no me lo sé. Es un nombre complicado. Ni siquiera conozco el género, o sea, es un... No soy experto en él. ¿Dónde está Linneo aquí para resolvernos? Bustar Viejins, Linneo, descubiertas. Yo tengo un blog y lo tengo publicado ahí, en un blog de medio ambiente de Bustar Viejo. ¿Cómo se llama el blog para que lo puedan ver? mabustarviejo.blogspot.com. Antes era el blog del Consejo de Medio Ambiente, en el que participé desde el inicio, y bueno, desde que se ha desaparecido prácticamente, pues le quiero mantener vivo, porque iba publicando no solo cosas que llegaban al Consejo de Medio Ambiente del Ayuntamiento, sino cosas de naturaleza, sobre todo de Bustar Viejo. Bueno, pues no le perdáis ojo al blog, porque si nos descubren estas cosas maravillosas, pues hay que tenerlo en el radar. Aparece una nueva especie, desaparecen 30, ¿no? Me parece que son 30 especies al año de invertebrados que desaparecen en el... Claro, el problema es que hay mucho desconocimiento en esas cifras, y son estimas que se hacen sobre todo en países tropicales, que tienes el conocimiento, que se descubren... Se podrían descubrir más especies si se dedicara más investigación. O sea, se descubren en España todos los años especies nuevas de eso, de hongos, de insectos, en plantas es más raro, en vertebrados, pero incluso a veces también se descubren, sobre todo ahora que las categorías de clasificación están cambiando un poco con los análisis genéticos que se hacen de las especies, y se describen especies así que aparentemente eran muy parecidas a otras, pero con la genética se descubre que son distintas. Pero claro, la extinción, sobre todo en sitios donde se transforma tan brutalmente el medio como en los trópicos, oímos las cifras que desaparecen, zonas como una provincia entera de España o en la Amazonía casi todos los meses, o sea, pues queda la duda de si estará en otros sitios, pero porque en el fondo, como no se conoce en otros sitios muy bien, pero sí, hay una sexta extinción, parece ser. Y analizando el agua, ¿no? Analizando el agua de los ríos, descubren a través del ADN los animales que han podido... Sí, ahora hay toda una técnica que es la secuenciación masiva, que es coger una muestra de agua, de suelo, tal, lo metes, ellos dicen, en las batidoras, reproducen los genes que hay ahí en esas muestras y te salen cientos de organismos que algunos ni se sabe qué aspecto tienen porque no... Realmente solo has mirado el ADN. Bueno, no me quiero embalar porque es que todo esto me fascina y como lo cuentas tú me fascina todavía más, así que no me quiero embalar. Vamos a volver a Bustar Viejo. Todos los que han venido a las conversaciones en el cenador y todas las que han venido hablan de el entorno natural como algo inspirador, maravilloso, distinto, único, pero todos hablamos con esos términos genéricos, ¿no? ¿Cómo es, en términos concretos, esa naturaleza? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué se puede encontrar a alguien que venga, que le guste la naturaleza y que venga? Yo no sé, claro, si se puede hablar de un ecosistema o de repente es que vas a Valdemanco, no tiene nada que ver con Miraflores. El valle en sí mismo tiene una evolución, aquí Abedules, aquí no sé qué. Y luego nosotros, Salomé y yo, que vivimos en Miraflores, no, en Cercedilla, una temporada, siendo la misma sierra a la otra punta, pero es otro rollo, es pinar, y la roca es distinta, los pájaros son distintos, y está ahí a menos de una hora. ¿Cómo es? ¿Qué se encuentra alguien que busque la naturaleza y venga a Bustar Viejo?
Bueno, Mucho, ¿no? sí, Bustarviejo es un espacio muy rico, pero comparte cosas con Valdemanco, claro, como no podía ser, no está ahí vecino, y Cercedilla incluso, porque todo es un pueblo de montaña aquí de la Sierra de Guadarrama, y todo el sustrato geológico es bastante parecido, de granitos y gneiss. En Valdemanco hay más granito, en Cercedilla hay también más granito, aquí tenemos también gneiss. Aquí tenemos una montaña media, digamos, hasta 1800, la cumbre del Marraz o Cabeza Carbonal, pero y Cercedilla tiene alta montaña, llega a 2000 metros, entonces hay variaciones. Y luego mucho también los usos. Bustarviejo tradicionalmente ha tenido bastante población, entonces ha estado muy explotado. Ahora vemos los bosques recuperados realmente y repoblados, pero hasta hace 50 años esto se vivía un poco al límite, digamos, se sembraba en las montañas, se aprovechaba todos los pastos, había una población bastante intensa. Entonces, por ejemplo, aquí los pinares son todos de plantación desde el siglo XX. No hay restos de pinares naturales, que sí los hay en Cercedilla. Una anécdota, Jorge y Pilar han sido mis asesores en naturaleza para hacer un cortometraje que hemos hecho, producido por Salomé, por Jorge Adrados y por mí, que toda la asesoría de naturaleza nos la han hecho Jorge y Pilar, porque necesitábamos que hubiera un madroño, necesitábamos que hubiera unas condiciones. Me enseñaron todos los pocos madroños que quedan y al final le hemos rodado en un pinar. Y le llevan los demonios. Cuando veáis el corto, que no se lo tengáis en cuenta, porque le llevan los demonios, porque siempre me dice, es que aquí no crecería un madroño en la vida, pero por la magia del cine y las necesidades de la producción hemos juntado un madroño con un pino, con una jara y con una trucha a la navarra, porque pusimos ahí todas las hojas que nos encontramos y todas las plantas. ¿Qué peculiaridades, o hay alguna parte primigenia, o cómo era el bosque primigenio, si lo había, en el valle, en Bustarviejo, en Valdemanco? Bueno, es que aquí lo bueno de Bustarviejo es que tiene un relieve muy variado. Entonces, el término de Bustarviejo va desde 900 metros de altitud, que son las zonas que están colindantes con Guadalís. Entonces ahí está al borde de los encinares puros prácticamente. Y desde ahí tienes un bosque unas montañas muy variadas, con el Cerro del Pendón, toda la solana esta de la sierra que tenemos al norte. Entonces eso da mucha diversidad, porque las umbrías, las solanas cambia dentro de la misma litología, que lo que por ejemplo Valdemanco sería muy parecido, pero es casi todo solana. Bustarviejo tiene mucha más diversidad por eso. Por ejemplo, en el valle al ser un valle cerrado que se juntan los arroyos y las correntías de todas las laderas de lo que llueve y crea inversiones térmicas, pues tenemos más abedules. Pues prácticamente para ver abedules como en Bustarviejo hay que ser a rascafría, no hay en los pueblos de alrededor. En Canencia un poco también, pero eso ya con valles cerrados, y eso es lo que falta en otros muchos pueblos de la sierra. Entonces Bustarviejo, por esa variedad de ambientes, provocado por eso, tener umbrías, solanas, diferencia de altitud de 900 a 1800 metros, pues es le da una gran riqueza. Los árboles más comunes entonces serían el abedul. El robledal, no. El árbol natural más abundante sería el roble. Lo que aquí llamamos rebollo, el Quercus perenaica, que prácticamente ocuparía desde las zonas con buen suelo en las zonas bajas hasta los 1600 de forma natural. Prácticamente son los bosques más extensos, y de hecho las dehesas municipales, que es donde mejor se han conservado los bosques en Bustarviejo, son de rebollo. ¿Y hayas? No, aquí no hay hayas, o sea, ya conocéis las más cercanas, es el hayedo de Montejo, pero es gracioso porque en el libro de la montería del siglo, ahora me van a pillar aquí algunos historiador, 14 creo que era, 14 o 15, de Alfonso XI, pues se menciona un collado del hayedo que estaría entre Bustarviejo y Canencia, o sea que tampoco las debió haber. Y si nos remontáramos 500 años, 1000 años o 2000 años, aquí ¿habría árboles o sería monte bajo? No, el bosque sería dominante, sí. Hace 1000 años, el tiempo de los romanos. Bueno, 1000 años es Edad Media. Hace 2000 años, tiempo de los romanos, o antes en la prehistoria, pues el bosque sería más dominante. Aquí se ha deforestado mucho eso, pero ya os he contado que ¿Y qué bosque sería? El roble. Vale. O sea, fundamentalmente sería eso, luego en las riberas o en los sitios más húmedos, fresnos, y luego en abedules incluso. Y chopos también hay. Chopos, habría pinar también seguramente, también en las cumbres, habría una variedad de bosques.
Y en cuanto a Monte Bajo, ¿qué acompañaría el bosque? Porque aquí hay hasta Artemisa, ¿no? Si vas a buscar puedes encontrarla. Yo no sé Sí, cómo bueno, diferenciarla. hay una artemisia que no tiene mucho uso, que es lo que aquí llaman tomillo anisero, una artemisia ruderal de bordes de camino, y hay artemisias más aromáticas, pero de hierbas, así, el ajenjo. ¿Hay alguna planta endémica o que solo se encuentre aquí o que sea pintoresca? Hombre, aquí hay eso, hay una gran diversidad de plantas y dentro de la Sierra de Guadarrama hay pocas cosas muy raras que se pueden encontrar aquí. Yo he encontrado aquí algunas especies de rosa pero que seguramente están en más sitios. Lo que pasa es que había alguien para encontrarlas, que es lo que Ya, pasa a veces, que no se conoce muy bien, a pesar de que la Sierra de Guadarrama está bastante estudiada, pero quedan bastantes cosas. No sabía, son cosas raras, dentro de las rosas que son muy parecidas, o eh, así plantas muy raras. O sea, por ecología no podría haber nada, digamos, endémico de aquí. Lo que os contaba, por ejemplo, del hongo este que se ha descrito de aquí, sí, seguramente es porque no se ha estudiado en más sitios, así ya. con ese nivel de detalle. Porque no tenemos un sitio tampoco excepcional. Vamos, es importante, pero no está aquí la cumbre más alta de Madrid, Ya. no sé, las turberas más grandes, pero tenemos un poco de todo. Y la maravilla para la vista que es la Jara, ese mar de jaras viniendo hacia Bustar Viejo, Valdemanco, ¿eso es endémico? ¿Eso es...? No, la jara es un matorral mediterráneo típico de zonas silíceas, o sea, ¿Y qué hace la aquí? península ibérica, pues llega desde Doñana hasta aquí justo. A partir de aquí hacia el norte casi no hay jaras ya. Entonces va buscando sobre todo los granitos y pizarras sobre todo. En los neis entra menos, que son la otra roca más abundante de Bustar Viejo, pero eso pues hasta Bustar Viejo, bueno, pues la sierra es casi un límite norte en esta zona central de la península. Pero llega hasta Doñana, la zona. Es que la península ibérica, la mitad occidental es silicia y la mitad oriental es caliza. Entonces hay matorrales las zonas mediterráneas llegan. Aquí tenemos esa diferencia. Las jaras son viven en suelos silíceos y no los vas a encontrar en Levante casi, salvo una sierra puntual que es de arenisca. Y tenemos esos matorrales. Los romeros, por ejemplo, que a veces acompañan a la jara, sobre todo aquí en Valdemanco son muy frecuentes, pero en Bustarviejo, en la Solana del Pendón, suben bastante los romeros, pues ese es un matorral indiferente. Crece en los dos sitios, pero la jara no, la jara es exclusiva de... Hablabas de que hace años esto estaba esquilmado por la ganadería, la agricultura, se sembraba hasta en las laderas. Ahora hay pinar, como has dicho, Repoblado. repoblado. Eh, Esta zona, por lo que nos han dicho los Linda y Pablo de Abejas Hortelanas, es una zona riquísima para la huerta. Hmm. Y también hay, cada vez menos por lo que sé, pero todavía hay ganadería, tanto de cabras como de vacas. Hmm. ¿Se puede encontrar un equilibrio o como biólogo Sí, sí, dices, mira, no, tomar por no. saco el equilibrio y aquí lo que tiene que ser es esto? Se puede y se debe. ¿Ah, sí? Sí, sí, además... Ahora mismo, por ejemplo, el entorno del casco urbano de Bustarviejo tenemos el problema de que hay muchos prados abandonados, se llenan de maleza y es un peligro de incendios porque al estar muy intermezclados con las construcciones urbanas, pues no son casi aprovechados o son más difícilmente aprovechables por el ganado y es un peligro, por ejemplo, de cara a la cuestión de incendios. ¿Y qué habría que hacer entonces? Pues hay que favorecer esa ganadería extensiva en estos prados, sobre todo los más cercanos al casco urbano, que son los que tienen dificultades. Porque claro, en las dehesas el ganado se mantiene porque es fácil mantenerlo y el ganadero tiene fácil. Pues grandes fincas cercadas, pues ahí lo manejan bien. El problema es en los sitios que tiene que haber casi un pastor moviendo de un prado a otro, o que puede estar solo unas horas, porque son prados pequeños y enseguida se lo comen, pero hay que intentar buscar un equilibrio, sí. ¿Y cuál sería el equilibrio agricultura, ganadería y entorno forestal? Hombre, la agricultura, pues oye, es una cosa para la gente que vive, pues un recurso muy interesante. O sea, si lo cultivas aquí, pues no lo cultivas no, a lo mejor en sitios que causan más impacto. Ha sido un recurso siempre natural y entonces aquí la agricultura depende de tener fuentes, porque la agricultura de Bustarviejo, como no tenemos río ni grandes pozos, pues ha dependido de que hubiera muchas fuentes. Y eso también es un recurso natural que tiene Bustarviejo, la riqueza de fuentes. Se puede aprovechar para regar pequeñas huertas. No puedes regar grandes huertas tampoco, grandes extensiones de regadío, pero sí. Y de hecho, pues ahora se cultiva muchísimo menos que se ha cultivado tradicionalmente.
Hablaban en Abejas Hortelanas también de la posibilidad de, un poco lo contrario de lo que estás diciendo, de reconvertir el valle en una zona de producción agrícola. No, no es una buena sitio para hacer producción agrícola, porque el valle es un valle frío, o sea, se producen muchas inversiones térmicas, que es lo que te permite que haya abedules. Este dice que ese no es un buen sitio para huertas, porque vamos, aquí los tomates, que los que plantamos tomates sabemos que hay de agosto como muy pronto y son más en septiembre, pues estamos un poco al límite de cosas de huerta que realmente requieren un clima cálido y agua. Otra faceta tuya que has comentado y que me resulta de un enorme interés, cuando eras el presidente, no sé si había ese tipo de cargos de la Comisión de Medio Ambiente. Coordinador del consejo, vamos, no tenía... Me gusta más coordinador. El presidente suena jefe enfadado. Coordinador. Háblame un poco de eso, si te apetece, porque yo sé que son temas que a veces levantan alguna ampolla. Fue una labor que consiguió frutos, fue satisfactoria, fue un suplicio, es necesaria, continúa, no continúa, cuéntame un poco del... Bueno, pues el Consejo se creó hace ya 2 o 3 legislaturas y estaba definido como, pues eso, Consejo Asesor en temas de medio ambiente. Dependíamos mucho del concejal de turno si nos exponía temas para debatir entre los que participábamos, no es que sea mucho, pero bueno, pues igual seríamos entre 5 y 10 personas en las reuniones. Y el problema es que a veces a los concejales, si no les dan la razón, pues parece que les molesta, pero bueno, depende también de cada concejal, ha sido un mundo y cada uno lo ha llevado a su manera. En esta legislatura pues acabó desistiendo la concejala de llevarnos propuestas y se extinguió por falta de uso. Es una actividad, pues yo qué sé, lo piensas y dices, pues igual no era muy intensa, porque igual sería una vez cada 2 meses o así, pero al final les requiere una dedicación. Y entonces había mucha gente que iba fluctuando, que llevaba una temporada y otra no, pero no, 2 o 3 hemos ido desde prácticamente el inicio, estuvimos ahí en el consejo, o como simple opinar, o bueno, teníamos 2 cargos, el de secretario, que era para levantar actas, y coordinar, que era simplemente reservar salas, hacer propuestas de temas para hablar si el concejal no traía más, o cualquier cosa. Cualquier tema estaba abierto a cualquier tema que propusiera cualquiera, o el concejal o cualquiera de los miembros o participantes, porque estaba abierto, en principio estaba abierto a todos los vecinos que se acercaran. ¿Y cómo ha sido la actitud ancestral de los últimos 20-30 años, que ha sido donde estos pueblos han crecido más? ¿Cómo ha sido la actitud de los ayuntamientos con respecto al entorno? ¿Ha sido respetuosa? ¿Ha sido disparatada? ¿Depende del pueblo? Depende mucho del pueblo, claro. Los grupos municipales, los partidos son muy distintos en temas de medio ambiente, y los hay más sensibles y los hay menos. Hay una normativa básica que Bustarviejo lleva pendiente desde hace, podría decir, 20 o 30 años, que es el Plan General de Urbanismo. Lleva en reforma continua prácticamente 20 o 30 años y todavía no se ha aprobado, y que es el que organiza un poco todas las cuestiones ambientales así de calado más grueso, dónde se puede construir, dónde bueno, muchas facetas de qué se protege, qué no. Y aunque estamos sujetos, claro, a la normativa ambiental de la Comunidad de Madrid y nos afectan muchas cosas, pues la zona de influencia del Parque Nacional, el primitivo POR, aunque luego en el Parque Nacional no nos afecta nada, pero bueno, hay varias figuras de protección, pero bueno, también sabemos que en Madrid es un... ¿El Parque Nacional no nos toca nada? Nada. En el inicio, cuando se planteó, si estábamos en la zona que se empezó a estudiar para ver si se metía algo en el Parque Nacional, pero... No somos Parque Nacional Sierra Guadarrama, Bustarviejo. No. Ni somos, no sé qué... Estamos en Red Natura 2000, que es una figura promovida por la Unión Europea, la Red Natura 2000, de las cepas y que son los lugares de especial conservación para las aves, o los lugares de interés comunitario, que es sobre todo por flora y ecosistemas, hábitats, que es la directiva hábitats, y esa nos afecta. Lo que pasa que en Madrid se hizo una propuesta muy pragmática, dicho, buscándole el sentido más positivo, que se metieron los montes públicos. Fuera de eso prácticamente no hay nada protegido. ¿Y el parque de la Cuenca Alta tampoco nos afecta? No nos afecta.
Bueno, pues pido disculpas a todos mis amigos de Madrid, a los que les he contado la milonga, de que esto es Sierra de Guadarrama. Hombre, y está geográficamente estamos en la Sierra de Claro, por Guadarrama. eso yo me he aventurado a decir que somos Sierra de Guadarrama y que la Sierra de Guadarrama va desde Cercedilla hasta aquí y hasta Valdemanco. O sea, yo creía que Pico de la Miel estaba protegido. Yo pensaba No, que nada, Monte nada, Mondalindo allí estaba tampoco. protegido. Geográficamente somos Sierra de Guadarrama, bueno, porque el sistema central, que es toda esta montaña que divide la península así por el medio, en sentido este-oeste, llega desde Portugal hasta la Sierra de Pela y el tramo central se la ha llamado Sierra de Guadarrama, pero es una cuestión de los geógrafos del siglo XX, porque pues la Sierra de Guadarrama en principio era la sierra del pueblo de Guadarrama, que el pueblo de Guadarrama se llama así por el río Guadarrama, que es un nombre de origen árabe. Entonces, geográficamente se ha ido, o sea, según escuelas, pues la Sierra de Guadarrama la llevan hasta el puerto Somosierra o la puedes llevar según... Si sacas la Sierra de Ayllón, que es geológicamente otra cosa, pues... ¿Y tendría sentido estudiar una nueva protección especial para todo lo que es Lozoyo de la Carencia, Valdemanco, Bustar Viejo, para este? Porque tiene peculiaridades, ¿no? Sí, sí, sí. Podría haber sido una propuesta que realmente hubiera estudiado el terreno y ver cuáles son, dónde están los valores, podría haber metido partes de Bustar Viejo. Y que tienen un hongo único en el mundo, ¿eh? Que solo sea por eso. Sí. Vamos a aprovechar el tirón de... Ahora pues hay otras iniciativas que parece que la comunidad se ha tomado, como es la de los humedales catalogados. Y, por ejemplo, que son sitios más concretos, ¿no? Un humedal, pues sitios donde hay agua, pues lagunas, pero también pueden ser turberas, y eso está en estudio ahora, en un estudio que he participado este año, y pues es posible que alguna de Bustar Viejo se incluya en el catálogo de humedales de Madrid. Qué maravilla. Una cosa que yo te dije que vinieras aquí cuando había una polémica que yo quería que tú dieras tu versión, porque yo solo tenía la otra parte. Ya ha pasado, ya está todo el pescado vendido, pero a mí me gustaría que, aunque sea un poco a toro pasado, y sigo con los tópicos, cuéntame tu versión de la rotonda de la parada del autobús, por favor. Bueno, pues sí, he estado muy involucrado en Lo sé. en esa polémica, porque de hecho denuncié la actuación porque no se atenía a la ley del arbolado urbano. Y a mí sobre todo la lástima es que se pierden los grandes árboles viejos del casco urbano, se pierden por eso, porque molestan para muchas cosas, no se tiene mucha consideración. Nos vienen ahora técnicos que son, no sé, yo los veo demasiado tecnócratas o tal, que dicen cualquier árbol viejo que esté un poco tal, pues hay que quitarlo para poner árboles más jóvenes y tal. Entonces, pero es que los árboles jóvenes van a tardar 40, 50 años en tener el porte que tenían estos árboles, que eran árboles que no tenían problemas, no lo voy a negar, o sea, tenían problemas de pudriciones, pero bueno, también por el manejo tradicional que se ha hecho, que es el desmoche, que es un manejo que se hace ya tradicionalmente en muchos árboles de la sierra para... En los fresnos, sobre todo, para conseguir leña y ramón y... Bueno, en las fincas donde hay fresnedas, pues te permite compatibilizar esos aprovechamientos con el pastoreo. Estos eran chopos, ¿no? Estos eran chopos, que bueno, pues son chopos posiblemente plantados en los años 30, iniciativas de fiestas del árbol que se crearon aquí cuando la Segunda República, pues posiblemente que eran árboles plantados en esa época, igual que algunos de la carretera de Miraflores. Y es un patrimonio que se nos pierde, los árboles viejos. Y los árboles viejos tienen un gran valor de biodiversidad por la multitud de especies de hongos, insectos que viven en la corteza podrida. Y sí, requiere un manejo especial. O sea, estos árboles no se les podía dejar crecer indefinidamente porque es cierto que estaban propensos a desgarros en tormentas. Pero bueno, pues era una poda que a veces yo también he criticado como muy drástica, pero bueno, pues prefería eso a cortarlos. Vale, permíteme que haga, para todos los que nos estáis viendo, nos estáis escuchando, que no sabéis de qué estamos hablando, os lo cuento muy rápidamente. Donde está el bar La Parada, en el centro del pueblo, donde entiendo que se llama La Parada porque siempre ha parado ahí el autobús, donde Sí. para el autobús de línea que lleva y trae gente de la sierra a Madrid y de vuelta. Había una rotonda con dos chopos gigantes, preciosos, y otro arbolado que no sé si estaba Sí. plantado a posta o... Sí, era un jardín, no, todos han sido plantados. De hecho, esos dos chopos eran herederos de una plantación más grande que se extendía la calle hacia abajo, la calle Cañada,
porque por ahí hay un antiguo cauce de un arroyo que está ahora entubado, pero sigue dando humedad para estos árboles que les gusta la humedad, a los chopos, y eran los últimos, digamos, que nos quedaban de esa plantación lineal, que eran en los años... En la exposición que han hecho en la biblioteca hace poco, había fotos celebrando antiguos chopos que había por el pueblo que ya no están. O sea, Claro, sí claro, que hay es que una Bustar Viejo sí nostalgia, ha tenido árboles viejos toda la vida y ahora están desapareciendo porque son molestos para... pero habiendo una nostalgia de, ay, el viejo chopo de la calle en feria, de la calle no sé qué, pero ahora los de estos chopos... Hombre, no hay muchos que se han muerto. Uno de los árboles más usados tradicionalmente en los pueblos eran los olmos, los aquí llamados álamos, y era un árbol de mucho porte y muy muy utilizado en los pueblos para las plazas, para dar sombra en verano. Tenía aprovechamientos, incluso se aprovechaba el ramón, y eran árboles que alcanzaban un porte notable, o sea, de diámetros de 3 metros de diámetro, 2 metros de diámetro, una cosa así. O sea, que había el álamo rondas, que se llamaba. Los que hayan visto el tronco que han dejado en Miraflores del álamo de... No me acuerdo cómo le llaman aquí, el álamo de Miraflores, es que tenía ese nombre, tenían árboles, cada uno tenía su nombre incluso. Pues Y entonces esos han desaparecido por una enfermedad, que es la grafiosis, pero dices, pues los chopos ahora que podrían tomar un poco ese papel, pues también están desapareciendo. lo que pasó en la rotonda de la parada de Bustar Viejo, sin yo estar muy metido, pero tú me corriges si me equivoco, fue que un poco con nocturnidad, agostamiento y alevosía, de repente aparecieron algunos ya cortados, con un plan un poco opaco, que no fue un poco raro, ¿no? Todo, que hubo que pararlo con una Bueno, denuncia. sí teníamos su proyecto que se criticó en su momento, pero decidieron ir para adelante y el problema es que también se les dijo que no cumplían la ley del arbolado urbano. Y es lo que un poco me agarré yo para denunciarlo en el juzgado. Y igual lo que no se sabe muy bien es que el juez, que no en principio paró la tala, pero luego al final decidió permitir que hicieran lo que quisieran, pero les decía que tenían que cumplir la ley, cosa que no han hecho. Pero bueno, se ha quedado un poco ahí porque ya requería recursos de abogados y ya a mí se me escapaba un poco también todo el tema. Es un poco así, las administraciones saben que la batalla, si entramos en esos términos, está ganada. Hubo mucha contestación popular, se llegaron Sí. a recoger 500 firmas o más, ¿no? Ahora no me acuerdo un poco, o sea, no era... no solo es incumplir la ley, sino también había, bueno, Sí, la sensibilidad del gobierno, pues no era fácil dar una solución al problema de las paradas del autobús, pero creo que igual la solución tampoco es muy óptima. Practicar a vista la para el autobús. Que tú visualizas una solución que hubiera sido óptima para que el autobús tuviera fluidez y respetar la rotonda. ¿Había alguna manera? Había, porque en el fondo han dejado una isleta ahí que por lo menos, desde luego, uno de los chopos podría haber sido el proyecto adaptado muy fácilmente. Igual era también el chopo que no estaba en peores condiciones. Pero la solución, claro, el problema es que aquí el autobús no puede en muchos sitios dar la vuelta y se ha hecho la opción esta que los que vienen de Madrid y no van a Valdemanco den aquí, giren para coger la calle San Sebastián. Y esa no es muy buena porque la cuesta de la calle San Sebastián, la que se llama aquí el Cerrillo de la Horca, es muy empinada y para el invierno es bastante complicada, reconocido por todos los conductores de autobús. Claro, la opción sería haber hecho una rotonda fuera del, pues, posiblemente el casco urbano donde pudieran dar la vuelta. Como se hizo en Valdemanco, Como ¿no? se Que hizo en dan la Valdemanco. vuelta donde Dan el punto limpio. a 500 metros del casco urbano, pues bueno, no es ni siquiera una rotonda, es un sitio donde ensanchar los laterales para que pueda girar el autobús. A mí lo que más me sorprendió, y tampoco quiero eternizarme con este tema, pero como sé que tú habías estado ahí y que esa versión aquí no la habíamos dado y para mí era importante, a mí lo que más me sorprendió de la reforma, que yo sí entendía todo esto del autobús, es las aceras desproporcionadas que se han hecho, que se podía haber aprovechado menos acera, pero tampoco yo soy urbanista ni soy biólogo, no me quiero meter donde no me llaman. Lo que sí quería saber es tu versión de qué cosas no se hicieron adecuadamente o si había opciones realmente. Yo te agradezco como vecino tu labor, aunque fuera finita por agotamiento y por falta de medios, pero realmente a mí que me gusta la naturaleza, que exista una figura como la tuya en un pueblo que pelea esas batallas, me parece encomiable y yo te lo agradezco. Una vez se gana, otras veces se pierde. Sí, yo creo que hay que darlas, porque al final, Pero si no... hay que Bueno, si hay alguna argumentación, o sea, no es todo por oponerse.
pero... Yo no me quiero eternizar, no te quiero robar mucho tiempo. Yo hablaría de naturaleza todo el rato. Sí me gustaría preguntarte, hemos hablado de flora, yo no sé si la fauna también te interesa, si también tienes conocimiento, ¿qué fauna nos podemos encontrar en Bustar Viejo? Bueno, pues la fauna tiene, claro, la más llamativa son las aves porque son la fauna que es más activa de día, porque aquí hay mamíferos que son, bueno, pues los jabalíes, bueno, ahora se ven ya casi por cualquier lado, pero los mamíferos suelen más difíciles de ver porque son más nocturnos y tal, y de los que atraen a mucha gente son los pájaros, y el Valle de Bustar Viejo son los sitios con más diversidad de pájaros de la Sierra de Madrid también, por eso mismo de coincidir muchos tipos de bosque y matorral, pues es uno de los sitios más ricos. ¿Y qué pájaro sería fuera de los clásicos, ¿no? Que todos, bueno, que todos los que nos gustan los pájaros conocemos? Yo los que vienen aquí les pongo comederos, y los que vienen son los que yo llamo los clásicos, porque vienen el mirlo, la paloma, que es la tórtola que viene aquí, me parece. Bueno, pues sí, la tórtola turca es un pájaro así muy abundante en los jardines. El mirlo, el gorrión, vienen el carbonero, el herrerillo, el trepador. Sí, si pones comida y tienes en estos jardines que tienen árboles, los carboneros, herrerillos, y bueno, yo qué sé, las muy llamativas son las oropéndulas, y les pasa igual, que es un pájaro muy vistoso, del tamaño de un mirlo, de estos que andan por los jardines o por cualquier prado, pero amarillo muy llamativo. Los machos los ve, yo no los veo, y siempre he visto la oropéndula. Pues el canto es muy llamativo, y a veces es frecuente en el valle o en los prados estos así con setos de árboles, son muy frecuentes, y luego son vistosos además. He visto también corzos, ¿no? Enseguida, sí. Corzos he visto. Creo haber visto algún zorro, no sé si sí, no son raros, no. Jabalíes no he visto. Yo salgo con los perros, y lo que más me ha sorprendido ha sido los corzos, que claro, cuando vienes de Madrid ves un corzo y te crees el rey de la selva. Sí, ¿no? Estos son los corzos y los jabalíes, son animales que hace 30 años no eran nada frecuentes, o sea, no era fácil verlos, pero con el un poco abandono del campo, pues están proliferando más, y eso, pues veremos imágenes de jabalíes que entran en las ciudades, pues en Bustar Viejo no iba a ser menos. ¿Y rapaces? Yo cuando vine aquí pensaba que iba a haber más, luego al final he visto milanos, buitres y... Los milanos son muy abundantes, el negro y el real, y bueno, por aquí águila calzada, águila real esporádica, los buitres se ven muy frecuentes. Muy frecuentes. Pero me ha sorprendido que veo muchos más rapaces hacia Navalafuente, más en el pero son llano, los milanos que, bueno, les gustan más zonas más llanas, pero no, aquí en los bosques de los pinares han ido las águilas calzadas, o sea que es una rapaz así más escasa. Yo estoy pendiente todavía, voy a hacer 2 años aquí, estoy pendiente de hacerme los grandes paseos que me quería hacer, que no he tenido tiempo de hacérmelos, entre otras cosas porque me he metido en jardines como este del blog, ¿no? Que me llevan el tiempo que yo debería estar dedicando a dar paseos a buscar el águila calzada. Como vecino y como experto en naturaleza, ¿qué consejos darías a alguien que venga, venga, vamos a Bustar Viejo, que nos ha encantado la entrevista y yo quiero ver todo esto que dice este señor? Cuando vengan aquí, en cómo deben dar ese paseo, en qué se deben fijar y con qué cosas tienen que tener cuidado. Bueno, los paseos son una actividad muy saludable, inocua, prácticamente si te vas por los caminos. Ahí puede haber problemas en sitios muy masificados, pero bueno, yo creo que aquí no hay... O bueno, no se debe uno acercar a las buitreras cuando están los buitres anidando, sobre todo a los nidos de grandes rapaces. Pero vamos, eso, si uno tiene voluntad, sobre todo pues para pájaros tiene que coger prismáticos, es un instrumento que te acerca, te abre muchas posibilidades. Yo que miro mucho las plantas o insectos, pues una lupa de campo te abre también un mundo. Ahora con la fotografía, que todo el mundo lleva un móvil bueno, puede hacer fotografías de detalle, y hay páginas web que los cuelgan y te identifican las cosas. Pero bueno, también es bueno armarse de guías, intentar ir aprendiendo, no que te lo den hecho. Es que a veces hay rutas organizadas, pero son esporádicas y no puedo decir... Yo estoy en una asociación geológica que promueve un parque geológico en la zona y hacemos rutas así en otoño, invierno y primavera. Pero... ¿Y cómo se puede enterar la gente para hacer esas rutas? Esa se llama, de la asociación Asbaloja, tiene también con un blog, Asbaloja WordPress. Pues en la asociación Asbaloja, si queréis dar paseos geológicos, suena fascinante. Eso es para toda la comarca Baloja, que es desde Bustar Viejo hasta Patones y Uceda, incluso, de Guadalajara, y de Talamanca hasta Pinilla del Valle. O sea, es una zona bastante amplia. O sea, esa visita no la puedes hacer toda en un día, ¿no? No, cada vez hacemos excursiones de una mañana y
Qué maravilla. Y se cuenta con geólogos para contar el patrimonio y por qué proponemos ese parque geológico en la zona. Como hemos quedado al margen de todos los otros parques, pues era una figura así de desarrollo. El mundo de la geología y de las piedras y las montañas lo trataremos en otra entrevista en profundidad, porque también es un tema fascinante y el que venga aquí se va a sorprender mucho de cómo visualmente de diferentes son Bustarviejo, Valdemanco, Miraflores, La Cabrera, o sea, hasta Manzanares el Real, que es la Pedriza, Sí. y de repente tienes como geológicamente 5 universos distintos, ¿no? Sí, hay diversidad, por eso hay distintas rocas. Valdemanco y la Pedriza, pues hay paisaje de granitos, de grandes bolos. Bustarviejo no es tan, aunque hay mucho granito, no es tan extenso ese paisaje de bolos, pero tenemos muchas laderas de gneiss, tenemos huellas de valles periglaciares como el Badén o el propio valle de Bustarviejo, que es un valle ahí tectónico. Bueno, hay mucha diversidad. Y luego te encuentras a veces también como, no sé cómo se dice, pero como una fila de repente blanca como de cuarzo. De cuarzo hay un filón, así en el collado hay un filón importante de cuarzo. Eso es precioso cuando te lo encuentras, es como, ha encontrado el oro, te sientes como Claro, en o sea, San Francisco. la geología explica muchas cosas y también importante para conocer la naturaleza. Pues no quiero saturar a los oyentes con información. Yo me estaría hablando con Jorge horas. Siempre que le trinco por ahí le hago 1000 preguntas. Un día me dará esquinazo de, ostras, que viene el pesado de las plantas, le tengo que contar el bicho. Los que podáis tener esa oportunidad de ir a uno de estos paseos o lo encontréis por ahí, preguntadle que os dará información maravillosa. Yo no quiero acabar estas conversaciones, no sé si has podido ver alguna, pero siempre le doy la palabra de cierre a la persona que ha venido para hacer una invitación, un comentario, una petición o lo que quieras. No, pues no venía preparado con ninguna historia así. Bueno, pues eso, que aquí vivimos en un entorno privilegiado y da muchas oportunidades de conocer muchas cosas de la naturaleza. Es de Bustarviejo, pero es un ejemplo muy variado de lo que hay en Madrid. Y la Sierra de Madrid sobre todo, y bueno, pues disfrutarlo y cuidarlo porque es importante que persista para nuestras generaciones venideras. ¿Y es un tópico o es verdad que el que conoce la naturaleza la acaba amando? Yo creo que sí, hay un mundo, claro, es todo un mundo ahí de cosas que puedes conocer y hay la visión de que el conocimiento profundo te aleja, es muy frío y tal, pero yo creo que en mi caso por lo menos es al revés, el conocer más en detalle te lleva a amar más este entorno. Pues aquí estamos, invitados estáis y muchísimas gracias por venir. Llevaba muchos meses detrás de tenerte aquí y escucharte y ha sido exactamente el placer que esperaba. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Y gracias por hacer todo lo que estás haciendo por la naturaleza de la Sierra Norte. Nada. Y gracias a todos y a todas por estar aquí otra vez, por escucharnos y por disfrutar de estas conversaciones en el cenador con gente cada vez más y más interesante. Así que hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos.